Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito. Te doy gracias. Y invitamos a nuestro Señor y Salvador Jesús por permitirnos estar aquí. Le enviamos un cordial saludo a las personas que nos están viendo desde fuera, a quienes se conectan al canal de YouTube, a los que se conectan a través de Facebook y a aquellas personas pues que están acá. Quiero hacer una claridad. Si en el mensaje, durante el mensaje, usted ve que el sonido no está muy óptimo, que como que nos falta más profesionalismo y tal, de rojo, perdón. Si eso lo afecta positivamente, entonces se puede contactar con nosotros y recibimos la ofrenda para poder optimizar el tema de sonido y el tema de la transmisión. Por eso no lo hemos podido hacer. Eso uno. Dos, anuncios parroquiales. Dos, si durante el mensaje usted ve que hay participación y demás, y qué bueno que también pudiera usted participar, pues acérquese a la congregación. La congregación en este momento, como es una iglesia transicional, pues estamos haciendo en varias casas. Entonces, casas de las hermanas de la iglesia, de la congregación que nos prestan los auditorios. Una sala se convierte en una iglesia, se convierte en un espacio donde la presencia de Dios está ahí. Hay una historia de la Biblia de Obed-Edom, era un hombre adorador, el arca del pacto de Dios cuando David para de los filisteos. El arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, y mientras el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, registra la Biblia, la palabra de Dios, que él fue bendecido en todo, prosperado en todo. Si usted aquí en el transcurso del mensaje hay conceptos que de pronto no le cuadran porque creen que deberían ser conceptos más doctrinales, el mensaje que se transmite en difusión es para hablar de la palabra de Dios, para tratar de transmitir un mensaje de esperanza. Los conceptos doctrinales los manejamos en los GPS, así que si también le parece interesante, le invitamos a que vaya al GT, a cualquiera de los GTs que tenemos. ¿Qué es un GT? Es un grupo de transformación. Ya ahora vamos previo a la transmisión y entonces vamos a leer la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 9. Entonces, quienes están acá con nosotros, ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer Biblia, no importa que sea repetitivo, versos del 1 al 19. Y quienes nos están mirando en pantalla, pues van a escuchar, van a ver también el que aparece en la lectura. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús, con la unción poderosa del Espíritu Santo y bajo la bendición de Dios Padre. Dice, el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios. Ahí la palabra de Dios es Elohim. Y antes que la lámpara de Dios de Elohim fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, perdón, heme aquí, ¿para qué me has llamado? ¿Cuántas veces lo ha llamado ahí? 3. Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Un paréntesis ahí. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que llamar para que entendamos que no nos pase lo que le pasó a Elí, que era la religión, y aún siendo religioso, y entendió el llamado? Verso 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás, habla, Yahweh, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahweh
que tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahweh, y Samuel tenía a descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Elohim y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo: Yahweh haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Yahweh estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Haga pues lo que bien le parece. Dijo: Jehová es. Jehová es. No, cuando dice Jehová es, está haciendo una certificación. La certificación él es, lo que él haga es. Muy bien, el mensaje de hoy lo hemos titulado: Cuando Yahweh habla, transforma. Cuando Yahweh habla, transforma. ¿Cuántas veces, voy a retomar algo que hablamos hace 8 días en el mensaje pasado? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que Dios nos hable y que nosotros lo escuchemos audiblemente, tangiblemente? Muchas veces, ¿cierto que sí? Todos los cristianos queremos y atendemos eso. Alguien una vez me dijo, cuando yo fui pastor en parte del equipo pastoral de iglesia grande, alguien una vez me dijo: pastor, o sea, de los que son pastores de iglesia grande se creen los más, creen que Dios les habla. Porque cuando están predicando, dicen: Dios me dijo. Entonces, cuando esta persona me dijo esa cosa, yo le dije, yo le respondí a esa persona, le dije: ¿y a usted Dios no le habla? Si a usted Dios no le habla, quiere decir que tiene muy poca comunión con la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a mirar algunas características. Vamos a mirar algunas características de cómo Dios habla. Mira, Dios habla de muchas formas. Según la Biblia, la Biblia dice que la voz del Padre, la voz del Eterno, es como truenos. Dice: es como. Hay gente que le tiene miedo a los truenos. Es como truenos. Entonces, cuando Dios habla, es poderoso, es un estruendo. Cuando el Hijo habla, según la Biblia, cuando el Hijo habla, es como el estruendo de muchas aguas, como un río. Cuando hay un río, es la voz del Hijo. Y cuando el Espíritu de Dios habla, dice que es como un silbido suave y apacible. Entonces, rápidamente les voy a resumir esto. Cuando Dios habla a través del trueno, es algo que es potente, trascendental, que incluso choca. A veces Dios utiliza circunstancias que son como un golpe fuerte, como si fuera un trueno. Hay personas que tienen que escuchar la voz de Dios a través de un accidente. Hay personas que tienen que escuchar la voz a través de una pérdida económica inmensa, grande. Se quebró y ya no tiene, se quebró un amigo, se quebró y no sonó. Tiene que recurrir incluso a pedir empleo, lo que sea. Conozco mucha gente que le ha pasado eso, social, económicamente, han caído en bancarrota, y eso es una voz. El que escucha esto figurativamente dice: eso es como un trueno. Le cae a uno y uno no se da cuenta en qué momento, ¿cierto? Cuando el Hijo habla, es como el estruendo de muchas aguas, es muy fuerte, pero no es tan resonante como la voz del Padre. Puede ser a través de una circunstancia difícil, el empleo, perdiste ya el empleo. Al patrón le habla la voz del trueno, al empleado. Es un ejemplo figurativo, ¿no? Para poderme dar a entender. Dios habla de muchas formas. Entonces el Hijo habla, cuando Cristo habla, es como el estruendo de muchas aguas. Es muy fuerte, pero todo no salir como más avante, ¿no?
Entonces, a veces yo le digo a la gente, uy, no esperemos a que Dios nos hable de esa manera tornuda. Y cuando el Espíritu habla como un silbido suave y apacible. Silbidito. Y ese silbidito, por lo general, nosotros lo desestimamos. Y yo les voy a comentar algo. Por el espacio de tiempo que he logrado trabajar en el ministerio, por lo que uno vive como familia, por lo que uno vive como persona, uno se acostumbra tanto a la gracia de Dios que ese silbido apacible lo deja a un lado, lo olvida, lo menoscaba, lo menosprecia, se le hace parte del panorama. Ya uno, y entonces hay gente que pretende, gente que conoce de Dios, disfruta de la miel del Evangelio, se apartan, se convierten en unos apóstatas y el Espíritu Santo les está hablando suave y apaciblemente, porque por la experiencia que he tenido en mi vida ministerial y de converso, me he dado cuenta que ese es el tiempo en el que Dios tiene gracia. Ese es el tiempo de la gracia. Dios está extendiendo su mano de misericordia. Pero ojo con esto que les voy a decir, porque su mano de misericordia se está extendiendo, pero su mano de misericordia se está extendiendo para mostrarnos la voz del Hijo, la voz del Rey, que está llamando y convocando para un tiempo de batalla. Y nosotros confundimos la gracia de Dios, la voz de Dios tranquila, suave y apacible, con la alcahuetería. Y así no es, santo de Dios. Dios no está en este tiempo alcahueteando, Dios está dando una oportunidad. En este pasaje, usted y yo podemos ver cómo Dios gráficamente, tangiblemente, directamente, nos está mostrando que a Él le interesa comunicarse con la raza humana. Si ustedes miran Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, que es donde más se ve la interacción de Dios con el hombre, dice que Él bajaba, descendía como cotidianamente y normalmente lo hacía. O sea, ¿quién era el que descendía a encontrarse con la raza humana, con Adán y Eva? Dios. Él era el que buscaba el medio, la forma, el mecanismo para acercarse a su creación, a la raza humana, para tener comunión con Él. Hoy día surge de la misma manera. Dios quiere acercarse a usted y a mí, igual como se acercaba en ese tiempo. Él quiere acercarse cuando la raza humana pecó y fue destituida de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, cuando la raza humana murió espiritualmente, cuando el Adán viejo, vivo, resurgió, pero murió Cristo, pues murió la naturaleza divina, y tú después de venir Cristo a suplir esa falencia, ha sido Dios el que se ha encargado de tener el puente, generar el puente. Entonces, cuando Dios habla, transforma. Cuando Dios habla, cambia. En el capítulo 3 de Génesis vemos cómo Dios se acercaba a la creación y hablaba permanentemente. Yo quiero hacer una claridad. La Biblia es un libro que contiene y es la palabra de Dios. Hay una vez una discusión con un teólogo que decía que la Biblia contenía palabra de Dios. Yo, no. Bueno, contiene la palabra de Dios, porque en su contenido es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios escrita. Es el verbo Cristo plasmado aquí para que nosotros podamos acercarnos a Él. Es uno de los mecanismos en que Dios quiere que con nosotros, hablarnos, tener comunicación, quiere entablar una relación con nosotros. ¿Están conmigo? Pero resulta que si Yahweh habla, en el ser humano tiene que haber una ¿qué? Inherente al que Dios se comunique con nosotros, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Y hoy vamos a volver a retomar algunas características que dejamos acá en este pasaje acerca de cómo Dios, cuando habla, transforma a una persona. Entonces vamos a hablar aquí de tres personas. La primera persona que vamos a hablar es Yahweh, el Eterno, Elohim, Dios. Él está ahí. El segundo es Elí, ¿cierto? Elí, que es el otro elemento que está ahí. Elí tiene una representación. La representación que hace Elí es la representación de la religión. Y Samuel es la representación de la conversión de una persona. Samuel es la representación del creyente. O sea que ustedes estamos representados acá por Samuel. Ahora, ¿dónde se representa Jesucristo en este pasaje? Cuando dice habló, llamó, el Padre. ¿Quién es Yahweh aquí?
El Yahweh que le habló a Samuel es una cristofanía o es una cristofanía, es una de las formas en que Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Entonces viene aquí, el concepto es el siguiente. En el verso 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Resulta que cuando la palabra de Dios escasea, no hay relación en la vida de un ser humano. ¿Qué es lo que menos tiene la persona acerca de Dios? Visión, ¿no? Eso estábamos hablando la semana pasada. Dios, cuando nosotros necesitamos ver a Dios, necesitamos tener comunión con la palabra de Dios. Es decir, la Biblia es el libro que muestra la persona de Dios. La Biblia, como contiene palabra de Dios y es la palabra de Dios, entonces es un libro que obviamente va a tener respuestas para todas las cosas y todas las disciplinas que atañen a la razón humana. Va a tener las respuestas que quiera, que necesite cada persona, las respuestas que quiera y que necesite cada persona. Pero en esencia, la Biblia es el libro que muestra que la persona de Dios es real, existe. No hay ningún otro libro, ni el Tripitaka, ni el Corán, ni el libro de Zoroastro. Ahorita hay un libro que es hasta ridículo mencionarlo, pero hay mucha gente que está creyendo en la ridiculez. El libro de Urantia. Es un libro que habla de la existencia de Dios, pero es como una especie de parodia entre el Corán y la Biblia, pero habla de extraterrestres. El libro de Urantia tiene escrito, no tiene 50 años. Su escritor es anónimo. Entonces, pero hay gente que cree en ese tipo de cosas, hay gente que cree en ese tipo de literaturas. La Biblia es el único libro que se atribuye o que atribuye que hay un creador, un ser pensante, un ser poderoso, coherente en el discurso, poderoso, todas las atribuciones que tiene Dios, los atributos que tiene Dios, todopoderoso, todopotente, pues omnipresente, todopoderoso, todo lo puede, omnipresente, está en todas partes y omnisciente, todo lo sabe. En el Salmo 139 habla de esos atributos de Dios. Y la Biblia muestra toda una línea de pensamiento de lo que es la persona de Dios. La Biblia está interesada, es el único libro que está interesado en mostrar las cualidades de Dios. Esta semana estaba escuchando yo. La Biblia que no trasciende, porque trasciende los tiempos, porque dice que no cambia. Eso es ya. Y es el libro que no he leído. El libro que tiene trascendencia moral, trascendencia religiosa, trascendencia espiritual, trascendencia física. En la Biblia están todas las disciplinas que usted quiera. En la Biblia hay ingeniería civil, en la Biblia hay ingeniería de sistemas, en la Biblia hay derecho, la Biblia tiene todas las disciplinas matemáticas. Lo que pasa es que nosotros acá en Latinoamérica no leemos en español. Bueno, muy bien. Entonces, cuando no hay una visión clara, ¿por qué no hay una visión clara de Dios? Porque no tenemos comunión con la palabra de Dios. Entonces, característica número uno que hay en una persona cuando no conoce bien a la persona de Dios es porque no tiene comunión con la palabra de Dios. Hay gente que quiere conocer a Dios, pero como cuando éramos pequeñitos, que lo ponían de la cabeza y decían, ¿usted quiere ver a Dios? Y lo levantaban. Creen que es a través de una experiencia que se conoce a Dios. No, el carácter de Dios se conoce a través de la relación. Entonces, en el verso 1 dice que no hay, el capítulo 3 dice que no había visión con frecuencia porque había una escasez de la palabra de Dios. ¿Sabe hoy día por qué hay una escasez de la palabra de Dios? Aún en las iglesias cristianas, aún en los que predicamos a Jesucristo, porque resulta que la palabra de Dios escaseaba, según este pasaje, según este libro, escaseaba por dos razones. La primera escaseaba por la dureza del corazón del pueblo de Dios. ¿Saben? Van a estar escuchando a un hombre que me gusta mucho, él es judío creyente, converso. Y me encanta porque es de los judíos que creen en Yeshua, en Jesús, pero no quieren judaizar la fe, sino que entienden que Cristo vino fue a cumplir la ley, no a que nos judaizáramos. Y entonces entienden para los judíos lo que la Biblia dice que es para los judíos. La Biblia dice a los judíos, Pablo les decía a los gálatas, para los que son judíos, no se circunciden. No, ya,
Ya Cristo la circuncisión, ya es la circuncisión del corazón. Ustedes lo que tienen que hacer es respetar ciertas fiestas, pero es para los judíos, para la gente que es de naturaleza judía. Nosotros los occidentales, hay cosas que en Cristo nosotros las vivimos. Cristo las cumplió, entonces en nosotros, no les voy a hablar de política porque nos demoramos, sí, pero si quieren hablamos de eso en los siguientes. Pues si acuérdense de eso, lo toman nota y lo hablamos. Había dos razones por las cuales la palabra de Dios escaseaba. Número uno, la dureza de la gente, la dureza del corazón. Hoy día la gente está en la misma circunstancia. Santos de Dios, aún nosotros como creyentes nos hemos convertido tan duros, que el silbido suave y apacible de la voz de Dios no lo escuchamos. Les voy a colocar un ejemplo sencillo. No lo digo por ustedes, pero se lo digo a ustedes, ya los que me están viendo. Es algo tan sencillo. Y me lo voy a contar a manera de anécdota. Una señora que se congrega en una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia porque es maluco. Mi suegra se congrega allá. Y resulta que fueron a visitarnos allá a la casa, una señora fue a visitarnos. Y ella empezó a hablar acerca del tema de la ofrenda, del diezmo y tal. Y de una cosa tan sencilla, yo le dije, mira, el único ente, el único ser que te coloca en la mente que no ofrendes es Satanás, los demonios. Le dicen, no ofrendes, el pastor se gasta la plata, el pastor se gasta un tipo es que no tiene su diezmo a los pobres, al pastor póngalo a trabajar, como si servir en la obra del Señor fuese trabajo. No, no fuese trabajo. El tal es que la hermana me dijo acerca de yo le dije a ella, ¿cuántas veces usted ha dejado de ofrendar? Porque más bien escuchó la voz de un demonio que la voz suave y apacible del Espíritu. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, y yo por eso lo estoy diciendo, antes de que la iglesia te dice, o el líder o el pastor te dice, pacta 10 millones para que el Señor te dé 100 millones, tú corras y vendas tu casa para pactar. No, la Biblia dice cada uno de como propuso a su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque ¿qué hace Dios? Al que es alegre para dar, Dios le devuelve y le retribuye su ofrenda. Hasta ahí me entonces, número uno, por la dureza del corazón de las personas. Hablando de esa persona, me llamó mucho la atención porque me dijo, mira, antes se manifestaban más los demonios, se manifestaba más el tema espiritual, porque la gente era más receptiva a lo espiritual. Entonces los demonios se manifestaban directamente. Ya no es como ahora, que ahora los demonios tienen que hacer 1000 tramullas y es más, ¿cómo le diría yo? Engañoso, es más engañoso. Porque ahora resulta que los demonios no se manifiestan, pero buscan la adoración a través de la sutileza. Son más sutiles, Entonces, la dureza del corazón de las personas, ¿qué hace? Se agudiza. Claro, entre más días más duro. La dureza del corazón, ¿qué pasa? Se agudiza, porque la gente, como es más sutil el mensaje espiritual, entonces es más difícil de escuchar el silbido suave y apacible del Espíritu Santo de Dios. De lo segundo, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo? La palabra de Dios escaseaba porque había una corrupción sacerdotal impresionante. En el capítulo 2 dice, los hijos de Eli, verso 1, capítulo 2, verso 2 dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. La Biblia determina que los sacerdotes que estaban oficiando en ese momento, los que eran el puente entre Dios y los hombres, ¿cómo eran? Eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Entonces, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque resulta que los que deberían transmitir el mensaje de la palabra era gente que nunca se había arrepentido, se había convertido al Señor. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando uno ofrecía sacrificio venía el criado sacerdote mientras cocía la carne y trayendo en su mano un
de dientes lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la barbilla. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a la ciudad de oración, que era Silo. Eso era lo que hacían, eso era normal. O sea, Dios había establecido que los sacerdotes podían ir cuando la gente venía a traer la ofrenda. El sacerdote, los tres garfios representan a las tres personas de la Trinidad. Metían el garfio y lo que sacaban ahí era la provisión para qué, para los sacerdotes. O sea, Dios lo estableció de una manera que participativa. Pero más adelante, en el caso que sigue, dice que los hijos de Eli no hacían así. De hecho, los tres garfios, cada garfio tenía una característica: uno para el sacerdote, otro para el levita y otro para Dios, lo que sacaran de ahí. Entonces resulta que ellos llegaban, los hijos de Eli, y metían el garfio y braviaban a la gente. No se ve como la carne pulpa. Dice la Biblia que la grosura era para Dios. Eso tiene con una connotación. La grosura era para Dios y ellos se comían todo eso. O sea, la gente que no respetaba la palabra de Dios, el estatuto de Dios, el precepto de Dios. No lo respetaba. Un paréntesis, voy a hablar de un paréntesis. Resulta que la grosura, los gordos, según. Mira, es que eso tiene un significado en el poder. Porque el gordo para el Señor, las cosas más, digamos, Tóxicas, más dañinas, más feas, más maduras. Listo. Un paréntesis, menos calidad. no era de menos calidad. No. Nosotros somos los que tenemos una percepción de la ofrenda de calidad y menor calidad. Nosotros somos los que decimos, ay, este no es tan pecador, porque, ay, no, yo solamente miento, yo no asesino. Entonces calificamos el pecado y lo categorizamos, ¿cierto? Un paréntesis para seguir hablando del mensaje. Pero gracias por la pregunta. La grosura. Resulta que los gorditos, Dios pedía a los gorditos, y eso es muy interesante porque resulta que en esencia, la obra de salvación de Dios es integral para el ser humano. Entonces, en esencia, Dios todo lo que a nosotros nos hace daño, Él quiere que nosotros lo quitemos de nuestra vida. Resulta que los gorditos que están alrededor de los riñones, alrededor del hígado, de todo del animal que sacrificaba, era lo que recibía las toxinas. Entonces, con todas esas toxinas que recibía el animal o aún nosotros mismos, todas esas toxinas, dice la Biblia que eso se había que quemárselo a Dios hasta que quedara totalmente deshecho, solo cenizas. Y eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio y de Levítico, que subía como ofrenda de olor delante de Dios. Resulta que desde el Antiguo Testamento ya Dios nos estaba mostrando que todo lo que para nosotros es tóxico, si se lo ofrendamos a Él, para Él va a ser Dios fragante. El apóstol Pablo lo describe de una manera más fuerte. Dice que todo lo que a mí me hace débil, en Dios es su fortaleza. No quiere decir entonces que yo voy a adulterar y no decir, Señor, aquí está mi adulterio. No. Todo lo que al ser humano lo separó de Dios, en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, hubo reconciliación. Por eso Cristo es el olor grato delante de Dios. Todo el pecado que estaba condensado en mí y en la raza humana fue vertido sobre la persona gloriosa de Cristo. Y en ese sacrificio, que para Dios fue como si le hubieran quemado todos los gordos, toda la podredumbre, todo lo tóxico de la raza humana, subió delante de Dios como olor fragante, ¿cierto? Entonces, para lo que nosotros es tóxico, si nosotros se lo presentamos a Dios, ¿va a ser para qué? Como olor fragante. ¿Sí me dio a entender? Todo aquello que para nosotros es tóxico, si usted lo presentamos a Dios, Dios va a decir, este me está ofreciendo lo que Él sabe que le está haciendo daño. Por ejemplo, el que le gusta mucho el tema de la droga, el que le gusta mucho ser mentiroso, el que le gusta ser mucho ladroncito, el que es muy irascible porque delante de Dios tiene enojo, y el homicidio es igualitico. Eso no hay pecado chiquito ni pecado grande, todo delante de Dios es igualito. Entonces resulta que cuando una persona se convierte, te decían a ti una prostituta arrepentida, cuando una persona se arrepiente delante de Dios y quiere cambiar su estilo de vida, entonces ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona le va a decir a Dios, Dios, yo tengo problemas con los hombres, a las mujeres, bueno, Dios no se arrepiente con los hombres. Un hombre que diga al Señor, yo tengo problemas con mirar a las mujeres, me
confesar eso a Dios, esos son grosuras, gordos, que para ustedes son tóxicos. Tóxicos, digo, tóxicos. Son tóxicos. Pero Dios, como está viendo a usted, como que usted está ofreciendo a Él esa grosura que a Él le gusta. Por eso la Biblia dice: Dios no necesita de su ofrenda, Dios que necesita un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Si no Dios entonces, ¿por qué había entonces escasez de la palabra? Sí, Señor. ¿Por qué había escasez de la palabra? ¿Por qué? Por uno, dureza de corazón. Y dos, impiedad. Impiedad. Los hijos de Eli, ¿cómo eran? Impíos que no conocían a Dios. Entonces, cuando Dios habla a una persona, cuando Dios le llega a la mente de una persona, cuando Dios empieza a tratar con una persona y uno empieza a escuchar la voz de Yahweh, ¿qué empieza a ver en uno? Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación. Entonces, aquí, desde el verso 1, en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Ahora vamos a poner en perspectiva. Si usted es una persona que tiene comunión con la palabra de Dios, si usted es una persona que le gusta estudiar la palabra de Dios, si usted es una persona que Dios le habla y usted le dice: heme aquí, ¿qué hay en su vida? Hay una transformación porque hay comunión con Dios. Recuerde que es Dios el que se quiere comunicar con usted y conmigo. Porque por usted y por mí fuera, ni siquiera orábamos. Es difícil orar. Es difícil. No piense que usted es la única o usted es el único. Yo el único. No somos los únicos. Cristo con sus tres discípulos de confianza, Pedro, con su hermano y con Juan, los tres discípulos de confianza, se los llevó para el huerto cuando él estaba pasando, y ahí iba a entrar en la pasión. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo los encontró? Y él le dijo: María. No, ¿cómo no pudieron velar ni siquiera una hora? Ni siquiera una horita pudieron acompañarme en oración. No somos usted y yo los únicos que nos hemos visto en esa situación. No somos los únicos. Que Dios quiere tratar la dureza del corazón, la razón así. Él quiere tratar su dureza y mi dureza de corazón. ¿Y cómo lo quiere hacer Él? A través de la voz del higo, que es como el instrumento de ¿qué? De muchas aguas. La palabra de Dios, cuando llega a su vida, llega siendo escándalo, llega cambiando, llega transformando. Su vida no es la misma cuando se empieza a escuchar la Biblia. Cuando se empieza a escuchar no solamente la palabra de Dios a través de una predicación, sino cuando usted la empieza a leer, no es la misma. Su vida no es la misma, su vida empieza a cambiar. Hay gente que dice: pastor, yo no entiendo cómo es que usted tiene que encontrar respuestas en la Biblia a muchas cosas. Pues obvio, cuando uno la empieza a leer, pues es Dios mismo el que le está hablando a usted. Entonces empieza a mirar las cosas desde otra perspectiva. Nosotros los seres humanos anhelamos la lotería. Anhelamos la lotería, no solamente la lotería de plata, sino que abramos la Biblia y Dios nos diga: mira, querido Alexander García, con cédula de ciudadanía 98, hoy camina por la mano izquierda y la mano derecha para que te vayas por ahí, y allá te vas a encontrar un bulto de plata. Queremos eso, todos anhelamos eso. Pero la voz de Dios nos está diciendo a nosotros: todo es un proceso. Todo es un proceso. Entonces, para poder sí, el proceso siempre va a ser doloroso. ¿Ustedes qué creen que le pasó a nuestro pobre amigo Elí? Él le dijo a Samuel: todo lo que le diga, me lo dice, no me encubra nada. Es más, lo digo a juramento: si usted me encubre algo, lo que me haya encubierto usted, que Dios se lo haga a usted. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho con la gente de Dios? ¿No? Es más, usted me está mintiendo, que le pase a usted lo que me... Muchas veces hacemos esa situación. Elí le dijo eso a Jesús. ¿Un lenguaje de dónde? Eso es un lenguaje de la religión, no es un lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es el lenguaje del perdón. El Señor dice que su hablar sea así, sí, no, no. Lo que es más de esto, dice, de mal procede. Es así de sencillo. Entonces, amados, Dios quiere entablar con usted y conmigo, ¿qué? Comunicación. Y cuando la comunicación con Dios empieza a obrar a través de la palabra, entonces resulta que la religión empieza a aislarse, a enseguecerse. Eso dice la Biblia. A nuestro pobre hermano Elí se empezó no solamente a enseguecer físicamente, sino que espiritualmente ya venía mal. Dice la Biblia: él no le era estorbo al pecado de impiedad y de inmoralidad de sus hijos. Como él no le era estorbo, entonces ¿qué estaba haciendo? Era una actitud permisiva. ¿Será que la religión es permisiva? Totalmente. Es más, yo me acuerdo cuando yo
yo iba a la religión tradicional y me confesaba. Y entonces quien recibía mi confesión, el sacerdote que recibía mi confesión, me decía, hágase 24 Padre Nuestros y 32 Aves Marías y ya usted queda menos y ya no tiene pecado. Y yo hacía eso. Entonces, yo qué hacía, yo me iba y decía, Padre Nuestro que está por 24, y ya quedaba menos. Jesús multiplicado, contaba 100 Jesús por 10, ya, 1000 Jesús. Yo era muy práctico en eso. Yo me fui de ustedes y me fui de aquí desde Itagüí hasta Girardota de rodillas y con 2 frijoles en las rodillas para pagar una promesa. Me fui montando un taxi, pero cumplí la promesa. El ser humano con la religión es muy permisivo. La religión es permisiva porque la religión no te lleva a comunicarte con Dios. La religión te coloca moralidad. La religión no te enseña moralidad, dignidad. La religión te lleva solamente a tener excusas para poderte presentar con una conciencia cauterizada y no con una conciencia limpia, libre. ¿Están conmigo? Los hijos de Elí entonces eran impíos. La religión a qué te lleva a ti, a ser permisivo con el pecado, a ser permisivo, porque a veces entonces la gente no tiene una visión clara de Dios, porque están más en la religión que en la relación con Dios. Ay, no, usted y yo adoramos al mismo Dios, jamás adoramos al mismo Dios, porque mi Dios es 100% moral y exige arrepentimiento y exige comunión con la palabra. Tú le puedes decir eso a una persona que te diga, ay, seguimos al mismo Dios, que esto grabado en su mente, esto que le quede grabado en su mente. Si usted de los que es permitido, no, sí queremos al mismo Dios, ahí está actuando como Él. Si usted no es la misma religión, yo no sigo la misma religión, porque mi Dios número uno no es un Dios de religiones, y número dos, Él me dice a mí, si usted está conmigo, en su corazón me lo tiene que entregar a mí. De la religión no seguimos al mismo Dios, porque mi Dios no guarda el pecado, mi Dios no acepta las medidas tintas, mi Dios es un Dios de transformación y de cambio. Por eso me quiere llevar a la eternidad con Él. Ya para terminar, como Dios quiere que la relación con Él se establezca, Él es reiterativo, Él es persistente. Dios con usted y conmigo, ¿cómo es? Persistente. 3 veces llamó Samuel. 3 veces. No, pues, en la garantía bíblica es muy importante conocer. 3 veces llamó a Samuel. Y las 3 veces Samuel, ¿a dónde fue? Bien. Cuando usted Dios llama a usted, ¿a dónde acude? A lo que conoce. Si conoce la religión, ¿cuándo se va? A la religión. Pero la 4ª vez, la religión lo guió a él para que se expresara. Le dice, el Elí no le dijo, mira, el que está llamando es Dios. No le dijo eso. El que está llamando es Dios. Entonces, cuando lo llame, es decir, habla Dios que tu siervo escucha. Cuando te llame, dile, aquí que tu siervo escucha. Para de chivar, entonces ya está. La religión nunca te va a llevar y te va a guiar claramente a la relación con Jesucristo. Nunca, la religión nunca te va a llevar a una relación directa. No le conviene la religión. Entonces, ya terminando, nosotros debemos empezar a entender que el número 4 ahí fue el número de la creación. Dios, ¿qué está interesado? ¿O por qué está interesado en su creación? Porque quiere que usted y yo nos relacionemos directamente con la creación. Escuche bien esto. La creación, cuando escucha la voz de Dios, necesariamente, inherentemente, a escuchar la voz de Dios, lleva a la conversión. La conversión de un ser humano, la conversión de una persona, obvio. Escucha, la naturaleza. A mí me llama mucho la atención eso. Cuando el Señor le dijo a Pedro, como le dijo a Juan capítulo 21, Pedro había vuelto atrás y Pedro volvió a pescar. Y entonces el Señor le dice, tira la red a la derecha. Sí, hemos pescado toda la noche, no hemos obtenido nada. Pero ¿quién fue el que dio la orden que tiraron la red a la derecha? Dios mismo, ¿sí o no? ¿Y qué
pasó? Dice, sacaron una gran cantidad de peces, tan grande que la barca casi, ustedes se imaginan todos esos pescaditos afanaditos por obedecer la voz del hijo. El que le dijo a la derecha, entonces ¿cuándo le fueron los pescados? A la derecha, porque allá donde Dios habló. Nosotros los seres humanos somos los que no escuchamos la voz de Dios. Pero la naturaleza habla. Dios habla y la naturaleza escucha y obedece la voz de Dios. ¿Están conmigo? Y entonces ya termina pues con esto. Resulta que Dios está interesado en que usted y yo le escuchemos cómo, en la persistencia. En la persistencia. Entonces voy a resumir. Número uno, las personas, la gente no conoce a Dios, no tiene una visión clara de Dios. ¿Por qué? Porque, número uno, su corazón está endurecido. Número dos, por la impiedad. Y no cualquier impiedad, la impiedad sacerdotal. Qué miedo que Dios lo tiene a uno como un sacerdote impío que no conoce a Dios. Qué miedo estar uno en esta condición. Ahora, resulta que cuando hablamos de impiedad sacerdotal, usted mismo va a decir, uy, sí, que miedo todos los pastores que no lo dan por haber. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar. Allí que si usted y yo no estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a sus luces admirables, mija, estamos siendo tal cual de impíos que los hijos de Eli. Ahí ya le queda a usted esa perla para que usted la evalúe. Si usted y yo estamos diciendo, María, es que los pastores, no le echemos la culpa a los pastores. Nosotros somos nación santa, real sacerdocio. De hecho, para donde usted vaya, santa de Dios, santo de Dios, para donde usted vaya, Dios lo ve a usted como un enviado suyo, o sea, como un enviado de él. Lo ve como un sacerdote, como una sacerdotisa, y no como cualquier sacerdote y cualquier sacerdotisa. Lo ve como un sacerdote y una sacerdotisa reales. O sea, que tienen un puesto de dignidad. Y una nación santa. O sea, cuando están santos es porque han sido apartados por quién? Por Dios, por él, para él y en él. ¿Sí o no? Y pueblo adquirido, que es mucho más grave todavía, por la sangre, el precio de la sangre de Jesucristo. Entonces, santo de Dios, que nosotros podamos ser los instrumentos de Dios, de Yahweh, de nuestro Elohim, podamos ser los instrumentos y podamos presentarle a Dios, presentarnos a Dios para tener comunicación directa con él y poder ayudar a otras personas para que se puedan presentar con él. No solamente, Dios no quiere que solamente usted y yo seamos los sacerdotes, quiere que otras personas lleguen a qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Samuel logró conocer a Dios? Sí, verso 17, 18 y 19 dice que creció Samuel delante de la presencia de Dios y no dejó caer ni una palabra de Dios a tierra. O sea que Samuel sí cumplió el ejercicio de haber encontrado con Dios. Amén. Vamos a hablar a Dios y vamos a darle gracias. Padre, yo te doy gracias